Vamos a hablar sobre una materia muy específica en formación de profesores, en formación de profesorados, que se llama metodologías de la enseñanza. Esta materia es esencial para este siglo XXI. Esta metodología proviene del griego y puede ser descrita como la forma de estudiar o de realizar alguna cosa. Si acercamos este concepto al tema que nos ocupa, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos afirmar que metodología es la manera como se enseña. Todos nosotros hemos estado en la escuela, hemos tenido más de un profesor y seguramente hemos comparado su trabajo con el trabajo de otros profesores como alumnos. La comparativa que se suele hacer no está relacionada solamente con la simpatía o apatía del profesor, sino también como la manera como enseña. ¿Y qué es esta manera? La metodología que utiliza para enseñar. Muchas veces se dice que no importa tanto lo que se dice, sino la manera en la que se lo dice. ¿Sí? Muchas veces hay mejores profesores en cuanto a lo teórico, pero después está el profesor que no se basa tanto en lo teórico, sino que está más basado en lo humano, en el desarrollo personal del alumno y que sí, paralelamente también da contenido. Son estilos, son formas. Vamos a ver que la metodología de la enseñanza es un campo de conocimiento teórico, bastante avanzado, con diferentes enfoques y numerosas publicaciones científicas. El profesor en su aula tiene autonomía para crear y esto es lo que las autoridades tienen que entender. El profesor tiene autonomía en el aula para crear. Un directivo, una autoridad pedagógica puede presenciar estas clases y puede, con el rol que le corresponde, que es el de controlar lo pedagógico, decir, bueno, esto está bien, esto no está bien, siempre en privado. ¿Sí? Recuerden que hay normativas que dicen que no se puede llamar la atención a un docente en público, entonces esas observaciones son excepcionales, son bellas, es hermoso que una autoridad vaya, te controle, entre comillas, te visite. Uno como docente se siente bien, siempre y cuando sepas que lo que estás haciendo es correcto. Hay gente que se pone muy incómoda porque no va lo suficientemente preparada para dar una clase y ahí es donde viene realmente el conflicto. Pero cuando uno está preparado no hay por qué temer. El rol, sobre todo el rol de un asesor pedagógico, de un vicerrector, es ese, el de controlar lo pedagógico dentro de una institución. Cada institución tiene su modus operandi, así que también depende de la institución a la que perteneces para que esto suceda o no suceda. Estos conocimientos teóricos son bastante avanzados, con diferentes enfoques y numerosas publicaciones científicas. El profesor en su aula, repito, tiene autonomía, no solo para crear, sino también que puede modificar y adaptar su forma de enseñar, lo que hace que la metodología de la enseñanza sea un objeto de estudio amplio y a la vez flexible, pues incluye diferentes elementos que pueden ser mezclados en varios niveles, de acuerdo con lo que se desea o con lo que desea el profesor
teniendo en cuenta el grupo de alumnos que ese año le ha tocado. Los profesores tenemos esas dificultades. Cada año, que no es una dificultad, es una realidad. Cada año nos tocan alumnos diferentes, grupos humanos diferentes. Por eso la flexibilidad. ¿Ustedes se imaginan no tener flexibilidad y que un año te toque un grupo de alumnos con un cierto nivel cognitivo? Por ejemplo, cuando son muy chiquititos, 12, 13 años, hay grupos de alumnos que tienen un nivel cognitivo que están más avanzados o desarrollados que otros grupos que tienen un nivel cognitivo de 12 años normal a los 12 años. Hay chicos que naturalmente han evolucionado un poquito más, que están más estimulados por la vida, por sus hogares, por las actividades que realizan, ¿sí? Todo esto es normal. Y todo esto pasa en el aula y todo esto lo maneja el profesor. No lo maneja alguien que está más arriba, sentado con aire acondicionado y no tiene idea de lo que pasa en el aula. ¿Sí? En el aula pasa esto, hay diversidad de todo tipo, sobre todo en este siglo. Y bienvenido sea, y nosotros tenemos que nada más que prepararnos, no ocuparnos o decir esto me agobia. No, no, no. Esto es fácil, esto uno tiene que adaptarse, tiene que emprender un camino de conocimiento como docente y formarse para esto. Ahora, esta flexibilidad puede incluir diferentes elementos que pueden ser mezclados en varios niveles, de acuerdo con lo que se desea enseñar. ¿Sí? ¿Complicado? ¿Te parece complicado? Sí. Es complicado. Nadie ha dicho aquí que esto iba a ser fácil. Vamos a ver qué componentes de la metodología de las enseñanzas existen. Vamos a hablar 4 componentes, ¿sí? El primero son los métodos, el segundo son las estrategias, el tercero son las técnicas y por último las actividades. Esa es la base epistemológica de lo que nosotros decimos metodología de la enseñanza. La metodología es un conjunto de procedimientos relacionados con la selección de cada uno de estos elementos que acabo de citar, el método, la estrategia, la técnica y las actividades, y que conforman una determinada manera de enseñar. Un profesor puede elegir trabajar con algún método que esté vinculado con algunas estrategias y técnicas también, porque eso se enseña en los profesorados, estrategias y técnicas de enseñanza. Uno elige de acuerdo a lo que más les resulta fácil, adecuado, a lo que va más con la personalidad del docente, ¿sí? De repente a mí me gusta una estrategia expositiva, a mí me gusta pararme frente al curso y hablar. Depende de la materia. Me toca que tengo muchas materias dentro de mi campo de acción y de repente en otras materias y en otros niveles de enseñanza, no es lo mismo un primer año de secundaria que un quinto año de secundaria. Siempre les explico a mis alumnos que yo no puedo darle bibliografías de quinto grado, de séptimo grado, de primer año, cuando ellos son chicos que cognitivamente hablando tienen la capacidad para leer textos más complejos, incluso universitarios si es que se puede, porque no todos los grupos de quinto año pueden acceder a la bibliografía universitaria básica, no a un nivel alto de bibliografía universitaria, sino una introducción a un tema. En un quinto año se puede dar un profesor el lujo de decirle a mis alumnos, les enseño introducción a algo que sea referido a un texto universitario. Y los voy acompañando, porque hoy en día la docencia es acompañamiento, no es adoctrinamiento, no es pararme y que el resto escuche como zombies, se duerman. Hoy el docente acompaña, incluso hoy el docente aprende del alumno, es increíble. Bien,
De acuerdo con el posicionamiento teórico del profesor, ¿sí? Recuerden que cuando el profesor se recibe, a su vez, cada alumno del profesorado tiene cierto tipo de profesor, cierto tipo de formador. Por lo tanto, uno se fogonea, se hace como ese profesor. Uno es discípulo de un profesor. Después podrá venir lo que se dice, bueno, he aprendido de aquí, de allá, que eso es lo que enseño a mis alumnos yo hoy actualmente. A tomar todo, tomo todo, aprendo de todos, leo muchos autores y al final de cuentas saco mis propias conclusiones. Aprendo a valorar todo lo que los libros me enseñan, los docentes me enseñan, pero al final de cuentas soy un ser pensante, yo también puedo tener mi perspectiva con respecto a una temática, ¿sí? Eso es esencial. Hoy en día hay que enseñarle al alumno a tratar de que lea todo lo que pueda y que saque sus propias conclusiones. Y esas conclusiones tienen que ver con su personalidad, su formación, su moral, su ética, ¿sí? Sin llegar a los extremos, por supuesto, está. Bien, ¿qué significa epistemología? Es una palabra que proviene del griego que significa conocimiento. En otras palabras, es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento. Fíjense ustedes, la epistemología significa conocimiento y proviene de la filosofía o de una rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento. Ahora que tenemos más clara la complejidad y los elementos que conforman una metodología, vamos a comprender un recorrido histórico. La historia de la metodología de la enseñanza está relacionada con la historia de la educación infaliblemente, ¿sí? La epistemología no hay manera de que no esté relacionada con la historia de la educación. Todo va de la mano, todo ha ido evolucionando de la mano. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que la historia de la educación es íntimamente vinculada con la historia de la didáctica y de las teorías del aprendizaje estén relacionadas. ¿Qué significa esto? Que en el momento sociohistórico en el que, por ejemplo, el conductismo de Watson y Skinner eran la base del aprendizaje por estímulo y respuesta a partir del año 1913, siglo XX, la metodología de la enseñanza buscaba dar respuesta a este tipo de necesidades educativas, aplicar métodos, estrategias, técnicas, actividades que utilizadas en conjunto como un estímulo lograra una respuesta lineal, tal como se consideraba correcto en aquellos días. Con el avance de las teorías del aprendizaje y de la didáctica, las metodologías también se han ido evolucionando para atender a las demandas de los cognitivistas, como por ejemplo con metodologías más centradas en el aprendizaje individual y progresivo, y posteriormente de los constructivistas con metodologías cada vez más flexibles para ser aplicadas a los diferentes momentos del aprendizaje de los alumnos. Miren qué importante, deja de ser lineal para empezar a focalizarse en lo que el alumno necesita y no en lo que yo como docente puedo dar. Entonces, hace mucho tiempo que esto viene dándose, no es de ahora. Necesito adaptarme a lo que el alumno necesita. Como docente tengo que tener la flexibilidad, no solo de mente, sino dentro del aula y teniendo en cuenta el grupo humano que en ese año me ha tocado tener. ¿Sí? Perfecto.
Por ejemplo, con metodologías más centradas en el aprendizaje individual y progresivo y posteriormente de los constructivistas con metodologías cada vez más flexibles para que se aplicaran a los diferentes momentos de los aprendizajes del alumno, porque también el alumno tiene momentos. El alumno empieza el año con un momento, evoluciona hasta mitad de año, agosto, con otro momento y culmina el ciclo lectivo de ese año en otro momento. No podemos estar los 11 meses de clase creyendo que el alumno nunca ha evolucionado, porque el alumno por suerte evoluciona, los que tal vez no evolucionamos somos los docentes, ¿sí? Y tenemos que empezar a mirar, a atender, a diferenciar esos momentos. Finalmente, en el aprendizaje en red del siglo XXI es en un marco de conectivista o conectividad. Las metodologías son más activas y centradas en un sujeto que es autónomo y que puede aprender y más. Y no solo eso, sino que el alumno puede aprender y elegir cómo aprender. Aquí intervendrían también las TIC, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy el alumno aprende y elige cómo quiere aprender. ¿Y eso está mal? No, claro que no. Mientras que aprenda todo es válido. Mientras que me siga el ritmo en la cuestión de un lineamiento normal, está perfecto. Tal vez hay alumnos que van más allá de lo que deberían ir con respecto al ciclo lectivo. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Les voy a decir, no, hasta ahí no vayas, detenete, está mal? No, jamás. Bienvenido sea. A ese alumno tendré que prestarle mayor atención. Incluso ese alumno puede lograr que el resto de los alumnos los acompañen, se acompañen, vayan un poquito más a más ritmo, a un ritmo más vertiginoso, más dinámico. O puede que no se dé esa situación, ¿sí? Eso hay que tener esa flexibilidad como docente, decir, bueno, esto puede pasar o no puede pasar. Y si pasa, ¿qué hacemos? Tenemos que estar a la altura de las consecuencias, de las circunstancias y tener cuidado con las consecuencias. También todo esto, si se llegara a dar, es interesantísimo que un cuerpo, un equipo directivo, un equipo de ayuda pedagógica de la escuela esté con nosotros acompañándonos, o al menos cuando nosotros actuemos como docentes, poner en conocimiento estas consecuencias, estas situaciones que se dan particularmente tal vez en este año, en este ciclo lectivo que a mí como docente me ha tocado pasar, ¿sí? Vamos a visualizar en breve, esta breve historia de la metodología de la enseñanza. Así como se han visto en otras asignaturas, el trabajo pedagógico siempre está asociado al contexto socio-histórico en que se desarrolla y con la metodología no pasa algo diferente, es exactamente lo mismo, ¿sí? El trabajo pedagógico y metodológico está relacionado íntimamente al contexto sociohistórico y también me atrevería a decir económico que atraviesa el lugar en el que habitamos. De acuerdo con Pozo, un autor que escribió en el año 2002, dice lo siguiente: en gran parte de las publicaciones sobre las metodologías se hace una división entre la escuela tradicional y la escuela moderna. Básicamente esta división realizada en el siglo XIX se hizo para marcar una ruptura con el sistema más clásico y formal. Claro, siglo XIX, siglo XX y hoy estamos en el XXI. Debía ocurrir una ruptura en algún momento, gracias a Dios. Ahora vamos a hablar un poquito de esa escuela tradicional del siglo XVII, XVIII y XIX. Vamos a ver
qué pasaba en esos siglos y vamos a ver, y ustedes piensen cuando yo lea esto, ¿sí? Lo voy a leer textual para que se entienda mejor, si nosotros nos sentimos identificados hoy con esto o si en realidad están pasando cosas distintas con cada uno de nosotros. Ojo, creo que ninguno estaría mal. Siempre hay que tener en cuenta el contexto. Mi contexto, el contexto social, el contexto de la escuela, el contexto de los alumnos. Bien, en este siglo XVII, XVIII y XIX, la escuela empieza con la ascensión de la burguesía, nada más y nada menos, y con la creciente necesidad de formalizar la educación en forma estructurada. ¿Sí? Recuerden que también después viene todo aquello que era, todo lo que sea la parte de las empresas, de las organizaciones, de las fábricas, ¿sí? Entonces había que tener una estructura porque papá de repente o mamá entraba a una fábrica a tal horario y no podía faltar, ¿sí? Por eso también nace esto con una estructura bastante rígida. De acuerdo de las dinámicas magnas de Commercium, esta obra se escribió en este momento con la expansión de la escuela pública creada para conservar y transmitir conocimientos a varias generaciones y preparar a los niños, miren ustedes, para el mercado laboral. Se establecen las primeras bases metodológicas para este momento, que Ceballos en el año 2004 las describe como: en primer momento, magistrocentrismo. ¿Qué quiere decir esto, el magistrocentrismo? El profesor detiene el conocimiento y el poder máximo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. El saber máximo como un proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego tenemos el enciclopedismo. El conocimiento debe ser programado y organizado en forma documentada. Por último, el verbalismo y pasividad. La enseñanza se basaba en la experiencia del profesor a través de repeticiones verbalizadas. El estudiante debía adquirir el conocimiento de forma pasiva. El profesor se para, es la ley máxima, y el alumno escucha en silencio. ¿Sí? Las famosas técnicas del profesor de siglos anteriores, que si hoy está pasando eso, los asesores pedagógicos, las personas encargadas en las escuelas de ver estas cuestiones, tienen que poner un alto. Esto no funciona más, no funciona más. El alumno tiene que aprender de otra manera. Nosotros ya no somos la imagen magnánima en donde el alumno escucha como si fuese una palabra magistral y única y elevadísima, porque incluso el alumno, mientras vos estás hablando, está googleando y te está corrigiendo. Entonces no te la creas tanto, no me la creo tanto, ¿sí? Eso uno aprende también con la práctica, con el día a día, te vas dando cuenta que, wow, todo ha cambiado muchísimo. Y ojo con los alumnos que realmente están un poquito más allá que el resto, en el buen sentido, ¿no? Son alumnos tal vez más despiertos, que han tenido sobreestimulación o mayor estimulación, y después tenemos lo opuesto, el alumno que no ha tenido tanta lo que se llama esta estimulación temprana, en donde papá y mamá los ayudaba mucho, y al contrario, papá y mamá no estaba y por lo tanto no había tanta estimulación. Entonces ahí viene una dicotomía y nosotros como docentes tenemos que apoyar a todos los alumnos por igual. ¿Y qué hacemos con el que va más allá? Bueno, a ese que va más allá tenemos que prestarle más atención y darle el tiempo que se merece, porque yo no puedo detenerlo, yo no puedo
hacerlo bajar de nivel. A ese alumno tendré que darle extra. Tendré que incluso pedirle que sea mi mano derecha, que me ayude a dar clase. Es magnífica esa técnica. Y al alumno que está un poquito más sobre el nivel de poca estimulación, prestarle más atención, acercarme más a ese alumno y ponerle foco en ver lo que le está costando más. Porque seguramente ese alumno que tiene menos estimulación no es por una cuestión más o menos cognitiva, es simplemente tal vez lo normal, ¿sí? Entonces a ese niño yo necesito ver en qué punto lo puedo ayudar para que no se sienta menos, para no taladrarle la autoestima y para que se sienta a la par del otro que está un poquito más arriba entre comillas, ¿sí? Fíjense lo importante. Ahora vamos a ver lo que es la nueva escuela. El movimiento de desarrollo de las metodologías tradicionales no empezó en un momento concreto. Rousseau, en 1762, en su trabajo filosófico que se llamaba Emilio o de la educación, defendía que el niño debía ser el principal personaje del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, fue necesario, algunos siglos más tarde, que este movimiento se consolidara y provocara cambios efectivos en la base de la enseñanza. Quienes han tenido la formación inicial en educación sabrá que John Dewey en el año 1859 y 1952 es uno de los principales nombres de la escuela nueva. Con su obra Democracia y Educación en el año 1916 y 1995, 1995, Dewey propone una educación basada en la experiencia y en la observación, en que los niños tienen un papel activo en su proceso de aprendizaje. Así, podrías ver que el tema de las metodologías activas es más antiguo de lo que parece. En aquel momento, varios estudiosos defendían la postura activa en el aprendizaje desde el siglo XX. Vamos a conocer esas ideas. Fíjense ustedes que la nueva escuela, la llamada nueva escuela que casi todos hemos aprendido en los profesorados, no es nueva, es bastante antigua, ¿sí? Tiene sus siglos, podría decir que 2 siglos. Sin embargo, en Argentina hemos mantenido la ley 1420 de Sarmiento sin palabras, ¿sí? No digo que haya sido mala, ha sido de hecho uno de las mejores leyes de nivel educativo, la ley de educación que hemos tenido, pero ha demorado muchísimo tiempo en salir. Se la utilizó muchísimo tiempo y claro, el docente hizo resistencia al cambio cuando vino la ley federal de educación, no sé si recuerdan en la época de Menem, que fracasó rotundamente porque esa ley proponía el EGB3, el EGB1, EGB2, EGB3 y el polimodal. Una ley que sabíamos de antemano que venía fallando de otros continentes y que aún así se la implementó en Argentina. Falló desde lo educativo, desde lo educacional, falló desde lo político, porque suscitó 1.000.000 de controversias con respecto a lo político. Recuerden ustedes que en el EGB3, el alumno que estaba en el EGB3 recibía algo, no sé, no me quiero meter ahí, pero recibía un rédito y hubo casos en donde se los hacía repetir a propósito para que sigan recibiendo eso, que no me acuerdo muy bien qué era, no sé si era un plan, etcétera, lo que fuese, no importa, no viene el tema. Entonces, desde esa perspectiva, las estadísticas marcaban que el alumno de EGB3
fracasaba, repetía, había un alto grado de repitencia y bueno, después se lo cambió por la Ley Nacional de Educación 26.206 y aquí estamos, es la que rige actualmente y la que hace poquito tiempo he escuchado que se van a modificar algunos puntos por el tema del adoctrinamiento, pero como docente de aula hace 19 años digo, wow, qué lástima que solo eso, no está mal, pero qué lástima que solo eso, porque habiendo tantas falencias en esa ley, que de nacional, de federal no tiene nada, y que tiene tantos puntos para revisar por docentes que trabajamos en el aula, por docentes que hacemos escuela. Y bueno, no sucede eso, ¿no? Las realizan gente que la verdad que no sé qué experiencia docente tienen. Yo empecé a 200, 300 kilómetros de aquí de mi casa, después a 200 kilómetros y recién allí comencé a trabajar aquí en mi ciudad, en mi lugar de nacimiento. Pero puedo decir que conozco muchos centros educativos y que cada centro educativo es un mundo, tiene una realidad distinta, social, económica. Es tristísimo y noto que estamos tan aislados, noto que estamos tan olvidados con respecto a esa gente que da lástima, es triste, porque también por añadidura se olvida de ese docente que trabaja para ese tipo de alumnos y ese tipo de sociedad y ese contexto, ¿no? Vamos al año 1861 al año 1925 con Rudolf Steiner. Este personaje fue un filósofo austríaco que, entre otros estudios, defendía la teoría educativa con bases humanistas. ¿Sí? Se supone que aquí empezamos a ser más humanos. Dejamos el rigor del profesor, es la máxima eminencia y el alumno se calla y escucha, y vamos un poquito más al humano, es decir, relacionadas con el ámbito artístico, científico y manual. Incorporamos otros tipos de aprendizajes más allá de la aritmética, lengua, matemática, ¿sí? Las ciencias sociales, las ciencias naturales, y modificamos este currículum, para que se anexe también lo artístico, lo científico y lo manual. De sus estudios se derivó la pedagogía Waldorf, no sé si ustedes alguna vez la han sentido nombrar. En una Alemania posguerra, Emil Mons, director de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, creó un proyecto para la educación de los hijos de los empleados de las fábricas. O sea que seguimos la misma, ¿sí? Siempre fábricas, alumnos que tienen que acatar para meterse adentro y no molestar. Si eso no era adoctrinamiento, no sé qué era. Creó un proyecto para la educación de los hijos de los empleados de la fábrica. Para ello solicitó el soporte de Steiner, fundador de la Astroposofía, un movimiento relacionado con el saber que el ser humano obtenía de sí mismo, un saber relacionado con la intuición, la creación y la empatía. De esta fusión nace la pedagogía Waldorf. No sé qué más acotar. No sé. Bueno, por suerte no estamos en ese siglo, ¿no? El sistema educativo Waldorf está integrado en el marco de las escuelas asociadas de la UNESCO. No sé qué opinan ustedes de la UNESCO, pero bueno, es un tema aparte. Y no es un método de experimentación, según la teoría. Y si no es experimentación, ¿qué fue? Ya que se ha demostrado suficientemente su efectividad en más de 50 países de todos los continentes. Y esto lo dice Moreno en el año 2010 en su página 205 de su libro. Bien, a ver, entendiendo esto como que no fue un experimento, claro, esto era una necesidad.
papá, mamá iban a trabajar en fábricas, entonces este sistema educativo Waldorf, ¿qué hizo? Creó un sistema en donde los chicos estén contenidos en un lugar. A ver, y teniendo en cuenta ese contexto, está bien. Siempre digo, nunca nada está mal, nunca nada puede decirse por qué se hizo esto, para qué, no era necesario, no, sí. Era necesario en su contexto, en su momento, tenía una razón de ser, ¿sí? Perfecto. Esta pedagogía Waldorf prioriza el componente artístico como inherente al desarrollo humano. De acuerdo con el propio Steiner, la educación debe ser llevada a cabo en un ambiente enriquecedor que permita la creación libre. Eso lo sigo sosteniendo, creo que hoy también es sumamente necesario. La relación entre los agentes implicados debe ser de colaboración. Se acerca un poquito más, ¿no?, a lo que hoy somos o deberíamos ser. Actualmente este enfoque sufre críticas, puesto que la libertad que defiende también es objeto de cuestionamientos por parte de los teóricos y sistemas educativos. Supongo que la crítica viene porque ya no estamos en el siglo XX, ¿sí?, ni en el siglo XVIII cuando empezó Steiner. Bien, de acuerdo con las páginas oficiales de Waldorf, la clave de este método son 5: artes y manualidades, currículum orientado al desarrollo. Ese desarrollo quiero creer que era desarrollo para que después trabajen ellos mismos en sus propias fábricas. Espero que no. Educación de la imaginación, caracteres científicos, enseñanza en bloques interdisciplinarios. Bueno, particularmente creo que está todo inventado. Creo que esto no es malo, creo que esto es la base de lo que hoy mal que mal tenemos, ¿sí? Entonces, estas claves de la pedagogía Waldorf nació en un siglo y actualmente si nosotros nos ponemos a hilar un poquito más fino, bueno, hay algo que de todo esto que se sigue manteniendo, hay cosas que no han cambiado demasiado, ¿sí? La gran defensa de la pedagogía Waldorf es la intención de que los alumnos sean capaces de tomar decisiones y emitir juicios. ¿Será? Con base en la ética y valores espirituales. Bueno, eso es algo que hoy yo me planteo y me encantaría que hoy, siglo XXI, año 2024, esto sea así, que el alumno sea capaz de tomar sus propias decisiones, la libertad de tomar sus propias decisiones en base a conocimientos. Como docente tengo la obligación de decirle a mi alumno, mira, esto es así, aquello es así. ¿Vos qué opinas? ¿A vos qué te sirve como ser humano? ¿Vos qué quieres hacer? ¿De qué manera quieres pensar? Esa es mi postura. Por eso también muchas veces he sufrido muchísimas críticas de colegas, incluso papás, mamás y los mismos alumnos, por dar libertad de pensamiento y no dar libertad al decir cumplo al rajatabla algo que alguien me ha impuesto, ¿no? Yo tengo flexibilidad en mi curso, yo no hago nada ilegal. En mi curso tengo flexibilidad, me manejo con un programa, pero dentro de ese programa mi prioridad es que el alumno pueda decidir por votos propios cómo quiere ser aquí adentro, ¿sí? Y también les enseño que tienen que hacerse responsables de lo que piensan, de lo que actúan y de lo que van a elegir ser. ¿Sí? Todo tiene consecuencias, de un lado, del otro, siempre hay consecuencias. Entonces, bueno, también explicarles que esas consecuencias
hay que asumirlas, no tenerle miedo, sino que asumirlas. Y la mejor manera de asumir una consecuencia es con el conocimiento. O sea que también les enseño para dónde ir, qué lectura tomar y qué cosa pueden elegir, pero si eliges esto, conoce lo otro, ¿sí? Actualmente las escuelas Waldorf pueden ser encontradas en los 5 continentes. Es un eje común y a la vez el reconocimiento de cada ambiente conforma un centro educativo distinto. Vamos a pasar ahora, qué interesante, ¿no? Este sistema Waldorf. María Montessori, 1870-1952, y seguimos siglo XIX-XX. Podemos afirmar que hay un antes y un después de María Montessori en educación infantil, ¿sí? Esto porque esta pedagoga, médica, filósofa, educadora italiana, ha revolucionado las bases epistemológicas de la educación infantil, considerando el niño como los protagonistas de todo su proceso de aprendizaje. Por considerar este protagonismo, María Montessori se dedicó a crear materiales didácticos innovadores con el objetivo de formar el autoaprendizaje. Por ejemplo, las maderitas, armar, desarmar objetos, ¿sí? Lo que se hace mucho en nivel inicial y también en algunos primeros cursos de los primeros y segundos grados. Sus principios fueron duramente cuestionados por la Italia fascista de la década del 30, en función de las distancias entre la visión de educación que tenía este gobierno y los principios de Montessori. Razón por la cual se tuvo que exiliar en países como España, Holanda e India. En 1947 regresó a Italia cuando su método ya era mundialmente conocido. Casa de herrero, cuchillo de palo. Hasta el final de su vida, en los años 50, María Montessori se dedicó a difundir los conocimientos sobre la infancia y a organizar las escuelas italianas. La metodología de Montessori puede ser dividida en 3 grandes áreas: las competencias metodológicas, las competencias comunicativas y las competencias personales. Fíjense ustedes que todo se va relacionando, todo tiene una razón de ser. Lo nuevo viene pensado de cosas que fueron anteriores, o sea que nadie puede decir, bueno, soy el inventor de algo, porque realmente hay innovación educativa, ¿sí? Fíjense ustedes lo que es la innovación educativa, lo que existía, a lo que ya venía existiendo, se lo ha ido perfeccionando y modificando, siempre, como les digo, en base al contexto social que tenemos. A mí me intriga muchísimo saber cómo va a ser la educación de aquí en más, teniendo en cuenta las dificultades sociales, políticas y económicas que estamos teniendo hace más de una década y lo que se va a venir, ¿no? Va a ser todo un desafío, va a ser todo una inquietud para tener en cuenta. Creo que todavía voy a estar en función, si Dios quiere, para ver qué ha pasado. Y me gustaría hacer otro podcast para decir, bueno, qué pasó con todo esto, ¿no? Cómo evolucionó o cómo involucionó. Vamos a hablar de las competencias metodológicas, ¿sí? Las áreas de conocimiento son integradas. Los niños trabajan contenidos de matemática, conocimientos del medio y o lenguas en varios procesos. En un segundo momento, los conocimientos trabajados son evocados, sea de forma conceptual o procedimental. Los niños son encorajados a, desde un primer momento, explicar sus conocimientos a un colega, a realizar exposiciones de diferentes formas, desarrollando de forma cada vez más compleja la metacognición. El currículum está conectado y los aprendizajes adquiridos sirven de puente para nuevos conocimientos.
Dada la preocupación con la personalización del proceso, los itinerarios de aprendizaje son diseñados para cada niño en función de sus características y necesidades de aprendizaje. Me remonta a Garnier, ¿no? Y los aprendizajes múltiples. O sea que tampoco este hombre ha hecho algo tan nuevo como nosotros creemos, sino que ya viene, siempre digo, vienen a hacer más masivo, a hacer más popular lo que tal vez otros pedagogos no han tenido la facilidad de hacerlo popular. Entonces tenemos otras personas que sí, que lo han hecho más popular porque han tenido otra capacidad de información o de transmitir el conocimiento. Vamos a hablar de las competencias comunicativas, pensando en el aula como un espacio de construcción entre los estudiantes, el profesor y el medio. El clima predominante en un ambiente montessoriano es de cooperación e interrelación constructiva. Las competencias personales en un aula Montessori, los alumnos tienen al profesor como un mediador y pueden explorar sus conocimientos y las posibilidades educativas en un proceso de autoconstrucción de conocimiento. Para esto, aprende a trabajar de forma cooperativa y a conocer sus potencialidades. Montessori clasifica algunas etapas de construcción de conocimientos en función de las edades y del estudio de maduración de las posibilidades, como se describe a continuación. Fíjense ustedes que estamos hablando de otro siglo y es bastante coherente e interesante lo que postula Montessori. De 0 a 6 años es una mente absorbente, ni hablar. 0 a 6 años no solamente es una mente absorbente, sino que es una mente sana. Es una tabla rasa en donde yo puedo incorporar todo tipo de conocimientos y con la mayor de las suertes hacerlo de la mejor manera posible. Es esencial de 0 a 6 años que el alumno absorba conocimientos interesantes, que les sirva, que el docente preparado para la formación de alumnos de 0 a 6 años sea capaz de discernir entre lo que sí y lo que no, teniendo en cuenta el contexto siempre. Después viene la etapa de 6 a 12 años. Fíjense que ahí hay otro estadio, otro cambio. Etapa de razonamiento, imaginación y la memoria. ¿Sí? Los que han estudiado psicología saben que hay estadios emocionales en donde las mentes van evolucionando, gracias a Dios. Hay alumnos que les cuesta más, hay alumnos que les cuesta menos. Por eso les decía hace rato que hay alumnos que un poquito más avanzados que otros, porque naturalmente o genéticamente incluso tienen esa facilidad de decir, bueno, de 0 a 6 años esta etapa de razonamiento, imaginación y memoria la tengo un poquito más elevada que el resto. Puede ser por genética, ¿sí? De familia, o puede ser por una, como les decía también hace rato, una sobreestimulación o estimulación por parte de familiares o algún tipo de apoyo escolar que se les da. Bien, vamos de 12 a 18. Qué linda etapa, ¿no? De 12 a 18. Bien, esta etapa de la formación de la personalidad es una etapa de la personalidad social de nuestros alumnos. De 12 a 18, recordemos que es la etapa de nivel secundario. 12, primer año, 13, segundo año, 14, tercer año, 15, cuarto año, 16, 17, séptimo año, quinto año, o, por ejemplo, tenemos alumnos que comienzan con 13, 14, 15, 16, 17. Hay algunos alumnos que depende el mes que cumplen, se reciben a los 18 años o a los 17 años, ¿sí? Esta etapa de la formación de la personalidad social. Por eso es tan complejo todo es complejo, ¿sí? Todos los niveles educativos son complejos.
pero la complejidad de un nivel secundario es rara. Hay que tener cierto temple, hay que tener valentía, porque aquí te pueden pasar muchas cosas. Aquí te puedes encontrar con chicos sobreestimulados. Imagínense ustedes chicos de 18 años que tienen 1,80 m, 1,85 m, 1,70 m, en donde se te plantan, te amenazan, y a la vez vos sabes que no puedes bajar a ese nivel de agresividad porque vos sos el docente y ellos son tus alumnos. Y es muy complejo porque por ahí todo se sale de las ramas, todo trasciende más allá y va hasta agresiones no solo verbales sino también físicas. Entonces el profesor de secundaria tiene que tener hoy en día cierto temple y mucha colaboración, ¿no? El preceptor forma una parte muy, muy, muy esencial de lo que es esta parte de la educación de los alumnos o de la trayectoria escolar de los alumnos. Por último tenemos, según lo que marca el aula de Montessori, la última etapa de 18 a 25 años o 24 años. Esta etapa se le dice de vida real. Etapa de vida real en donde el alumno de secundaria sale de la secundaria supuestamente preparado para esta vida real. ¿Sí? Muchas veces le hablo a mis alumnos, tengan cuidado, porque nosotros en secundaria, nosotros en primaria, nivel inicial, los queremos, los conocemos, nos preocupamos, hablamos con papá, con mamá, con tutores, pero en la vida real, en una educación superior, en una educación universitaria, el profesor no tiene por qué llamar a papá, mamá, no tiene por qué conocer el alumno, la realidad del alumno. El docente universitario superior da su clase a todos por igual, porque supongo que cree que han llegado hasta allí porque se lo merecen, porque tienen la capacidad intelectual, cognitiva para estar allí. Pero tampoco pasa por ahí tanto, ¿sí? También hay diversidad, así que hay que ver cómo se manejan en los centros educativos de nivel superior con respecto a los alumnos, que como les decía en primera instancia, no todos están en el nivel cognitivo adecuado a su edad. Lo que sí es bueno es que ese alumno va a llegar en dado el momento a su nivel cognitivo, solamente que hay que darle tiempo. Y hay profesores que parecen que todavía no se han dado cuenta que ese alumno hay que darle tiempo. Tengo que estimularlo un poquito más, prestarle más atención. Y actualmente llegar al aula, tirar fotocopias, hagan, no sirve, eso pasó mucho de moda. El profesor tiene que brindar material de apoyo, explicarlo, dar su clase, reventarse la voz como nos reventamos muchos, y de esa manera el alumno va a aprender. Muchas veces nos quejamos de los alumnos, pero el profesor muchas veces no da clase, ¿no? Y me acuerdo que las escuelas están pensadas de cierta manera y están ubicadas las aulas de cierta manera para que una autoridad pedagógica, un rector, un vicerrector, recorra la institución. Y fíjense que las aulas también, algunas, no todas, tienen puertas con vidrio, no puertas selladas, para que el rector haga recorridos diariamente y sondee el panorama, vaya viendo qué está pasando en cada aula sin necesidad de entrar, ¿no? Uno puede pasar por un aula y darse cuenta de muchísimas cosas, de muchísimas situaciones. Y en el caso de que esté viendo que necesito ingresar al aula e intervenir como autoridad, puedo hacerlo. Asimismo, desde una edad muy temprana, los niños deben desarrollar su autonomía con respecto al desarrollo psicológico, afectivo y emocional.
El papel del maestro es siempre orientar y reorientar los procesos de aprendizaje de acuerdo con las etapas, el ambiente y los materiales disponibles para formar el aprendizaje. Entonces, fíjense ustedes que dentro de ese contexto y esa edad, ese año y ese siglo, está bastante acertada, según mi parecer, acompañar a mi estudiante, ¿sí? Acompañar y también incorporar todo lo que sea la enseñanza de artes, las enseñanzas que vayan más allá de la lengua, la literatura, la aritmética, porque hay alumnos que han nacido para ser artistas, para tocar instrumentos, y que les cuesta horrores las matemáticas, la física y la química, ¿sí? O viceversa. Hay alumnos que no les gusta el arte y les fascinan los números. Entonces, como docente necesito entender que esa diversidad existe y que no puedo truncarlo al alumno, no puedo frustrarlo y hacerlo fracasar. Necesito hacer que mi alumno triunfe, darle las herramientas para decirle vos puedes y este es el camino, sin descuidar tal vez lo otro, pero como docente tengo que saber cómo lo voy a orientar para que sea un experto en arte sin dejar matemáticas de lado, porque también es importante. Espero hacerme entender con respecto a esto y que no me malinterprete. Vamos a pasar, siguiendo con esta historia, ya al año 1939, el año 2015, pleno siglo XX-XXI ya. Rebecca Will. ¿Quién es Rebecca Will? Es una pedagoga y filóloga alemana que ha estudiado los principios de la educación Montessori, Piaget, Pestalozzi y fundado junto a su marido Leonardo Will la pedagogía Will. ¿La conocían? Pónganme después en los comentarios si la conocían a esta pedagogía Will. Will con D al último, ¿no? Esta pedagogía consideraba el desarrollo humano de orden cognitivo, intelectual y ético en función del desarrollo natural del individuo, en donde el papel del adulto es solamente acompañarle y ofrecerle los recursos que faciliten su desarrollo. Bien, bienvenidos al siglo XX. Ese es mi papel como profesora, ¿sí? Darle a mis alumnos un acompañamiento, ese desarrollo natural individual, en donde el papel del alumno del adulto es solamente acompañar y ofrecer los recursos que faciliten su desarrollo. Tampoco es que me voy a desligar y aprender como vos quieras, porque también he visto conceptos de gente que dicen, bueno, manejate solo, aprende solo, total, esto es el siglo XXI y que pase lo que tenga que pasar. Equivocadísimos. Vos estás ahí al pie del cañón, a vos te pagan para acompañar a tu alumno, ¿sí? Bien. Para ello los niños necesitan el ambiente organizado para sus necesidades evolutivas. Estas ideas, desprendidas de la educación de Dewey y Freinet con respecto al respeto por las experiencias vividas, obviamente de mis alumnos. El alumno o el adulto, perdón, es el encargado de observar atentamente y analizar las interacciones espontáneas de los niños tanto con los materiales disponibles como con el resto de compañeros, modificando el ambiente y renovándolo según las necesidades que vayan surgiendo, pero sin alterar el orden fundamental. Para ello, debemos observar los beneficios e inconvenientes de cada material, proporcionarles materiales nuevos y observar qué uso
le dan e incluso ponernos a trabajar nosotros mismos con ellos para ver si generan interés en ellos. ¿Sí? Rebecca Will ha tenido intensa producción científica en el siglo XXI con varias publicaciones sobre escuelas activas, el respeto por el crecimiento interior de los niños y también sobre las etapas de desarrollo infantil. Rebecca Will falleció en el año 2015 y si bien su pedagogía reúne los mismos fundamentos de los pensadores anteriormente citados, es la que más se acerca a los elementos que encontraremos más adelante en las metodologías activas, a las metodologías actuales. Analizando las descripciones de estos autores es posible seleccionar los principios principales de estas metodologías, ¿sí? De León, en el año 2011, destaca que en esta época también se incluye la familia como agente educativo, en conjunto con la escuela. 2011, siglo XXI, de León ya pensó que era esencial el rol de la familia en la escuela. Según el autor, familia y escuela no pueden estar disociados, sino que son dos instituciones que contribuyen en la construcción de la ciudadanía de los alumnos. Magnífico, magnífico. El papá no puede no saber qué le pasa al hijo dentro de la escuela. El papá no puede no conocer al tutor. El papá no puede no conocer a la maestra, al profesor. El papá no puede no conocer a las autoridades. El papá tiene que ser partícipe de los actos escolares. El papá tiene que estar. Si no es papá, mamá, un hermano mayor, un tutor, alguien en donde el alumno se sienta que está acompañado más allá del profesor. Es difícil, ¿no? Porque hoy trabajamos todos, mamá, papá, tíos, abuelos, todos trabajamos para poder sobrevivir a la situación social y económica del país, pero hay veces que si se quiere, sí se puede, ¿sí? Perfecto. Según el autor, la familia y la escuela no pueden estar disociados, sino que son dos instituciones que contribuyen en la construcción de la ciudadanía de los niños. Recuerden que la moral viene de la casa y que por ahí muchas veces se da la dicotomía o se da esa disyuntiva en donde un docente quiere imponer cierta ética y moral y tal vez en la casa pasan otras cosas. Entonces, si el docente habla de ciertas cuestiones morales y éticas y al papá no le gusta esa situación, lo que tiene que hacer el papá, la mamá, es acercarse a la escuela, charlar con el docente, siempre en buenos términos y llegar a un acuerdo, porque el docente también es humano. Eso es lo que muchas veces la gente no entiende. El profesor es humano, se puede equivocar, nos equivocamos constantemente 1000 veces. También tenemos problemas, también tenemos necesidades. En términos institucionales y gubernamentales, también se nota una preocupación con la evolución de los objetivos y modos de educar. Se destacan que en este trabajo, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, también la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Vamos a ver a continuación cómo podemos ver los principales aspectos entre un movimiento y otro. Primero, el protagonismo del alumno. Segundo, la influencia del medio. Y tercero, el aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo es un aprendizaje que tenga valor, que podamos decir, bueno, este aprendizaje sirve para hoy, para este contexto, para este siglo, para este momento económico, social, cultural, para esta familia, ¿sí? Por lo tanto, el papel del experto en educación es más que estar informado de las nuevas tendencias, ¿sí? Eso también es algo que uno va aprendiendo. Muchas veces los profesores nos formamos académicamente
y perdemos de vista cuestiones más básicas, más terrenales, como son las necesidades de nuestros alumnos. También tenemos que saber analizar todo lo que el mercado ofrece, seleccionando, adaptando y aplicando las metodologías que consideren más adecuadas, ¿sí? El mercado que me ofrece, que puedo ayudar, cómo puedo ayudar como docente con respecto a lo que tengo, con lo que hay, ¿sí? Aparte de los contenidos, los recursos disponibles y el nivel de los alumnos, hemos de conocer todos los tipos de metodologías disponibles y saber combinarlas de acuerdo con nuestros objetivos de enseñanza. Aunque actualmente se critica mucho las metodologías tradicionales, estas también tienen su utilidad dependiendo de las situaciones de aprendizaje que queremos promover. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y vamos a hacer un breve resumen para terminar. En este capítulo hemos realizado un repaso histórico de los aspectos concernientes a las metodologías, especialmente a las relacionadas a la escuela tradicionales y nuevas, y las semillas de lo que hoy llamamos metodologías activas. Lo que se puede comprender es que, en consecuencia con la historia de la educación y de la organización de las sociedades, los teóricos y educadores han ido evolucionando e incorporando más elementos que se deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es una concepción conductista, es decir, es un proceso con énfasis en el estímulo-respuesta y que avanza hacia un paradigma cognitivista, con el foco en el sujeto que aprende y luego en el constructivismo, en que el aprendizaje ocurre a partir de las interacciones entre el sujeto y el medio. Asimismo, desde el siglo pasado, en las teorías de Montessori, Freinet y Waldorf, entre otros educadores, ya se denotaba la necesidad de considerar el contexto, las interacciones y el alumno como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sabían que el contexto era esencial, pero solamente por una razón u otra, y teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta el alumno de ese momento, y no olvidemos el tema de la revolución industrial, las fábricas, ¿sí? Y todas las normativas y todo lo que significaba para ese momento pertenecer los papás como empleados de fábricas, la necesidad de implantar a mi alumno dentro de una organización escolar para que yo pueda estar tranquilo sabiendo que mi alumno estaba contenido en una escuela, en una institución. Estos cambios epistemológicos con respecto a la sociedad de conocimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí será tratado en el próximo capítulo, así que no se lo pierdan, en el que se profundizará en las teorías de la complejidad y de la transdisciplinaridad, teorías que son el punto de partida para la era conectivista y los cambios en las metodologías, era cognitivista, TICS. Comprender el pasado y la historia es esencial para saber en qué momento educativo estamos y para reflexionar críticamente como expertos en educación qué sociedad tenemos como un modelo educativo y qué sociedad nos gustaría tener y sobre todo la base en qué modelo educativo. Conocer para reflexionar, criticar y evolucionar es fundamental. Conocer para reflexionar, criticar y evolucionar es fundamental. Yo te enseño todo. Necesitas conocer la historia. Necesitas saber hoy dónde estás parado y necesitas vos mismo, como ser humano cognitivamente pensante, evolutivo, saber dónde estás parado. Porque si bien vos hoy sos alumno, sos colega, sos docente, dentro de unos años, por la misma evolución natural,
gracias Darwin, vas a cambiar de parecer constantemente. Así como yo hace 19 años comencé con la educación y tenía otra cabeza, otra mentalidad, otra forma de accionar, otra forma de tratar. Hoy, pese a que también sigo llevándome críticas de miles de maneras, también recibo mensajes de alumnos que me dicen gracias, profe, porque me ha enseñado a tomar mis propias decisiones, porque puedo discernir entre esto y aquello y hacer propia mi teoría. No delirios, no tonteras que no existen, sino que después de ver todas las posibilidades, mis alumnos hoy pueden decir, tengo mi manera de pensar en base a tal y cual autor. Y eso es lo que se necesita. Gente que entienda que desde la educación somos responsables de crear personas pensantes que tengan la capacidad de decir, sé pensar y sé tomar mis propias decisiones, porque soy una persona libre, porque me avala la Constitución Nacional de la Nación. Los espero para el próximo capítulo.